Hoy vamos a hablar de arquitectura sostenible. Bienvenidos a Empresa y Social, el podcast en donde hablamos con empresas que ayudan a personas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según de dónde nos escuches, el uso horario o el país que nos escuches, y como decimos en cada uno de los episodios, porque realmente es así, muchas gracias por estar del otro lado, porque sin vosotros este podcast no tiene absolutamente ningún sentido. Hoy vamos a hablar con un arquitecto. Llevo tiempo detrás de él porque tiene una agenda súper apretada. Eh, Porque cuando conocí su proyecto me quedé realmente impresionado porque creo que es por donde tiene que evolucionar la construcción y la arquitectura en los próximos años. Pero bueno, mejor que nos lo cuente él. Buenas tardes, Iñaki. ¿Qué tal? Buenas tardes, José. Encantado de estar con vosotros. Muchas gracias por dedicarnos un ratito para hablar de los temas que nos interesan. Cuéntale a la gente que nos escucha quién es Iñaki Alonso. Bueno, Iñaki Alonso es un arquitecto que se tropezó durante la carrera con algunos libros que hoy, por ejemplo, Los límites del crecimiento, ¿no? Hace 50 años que escribió este libro y que durante la carrera empezó a coger un poco de conciencia social y medioambiental sobre los efectos de nuestra actividad como arquitectos, es decir, el efecto que produce la construcción en el medio ambiente. Y bueno, de ahí pues acabé la carrera en el año 98 y en el 2001 monté un estudio de arquitectura que es sat.es, con dos T's, satt.es, enfocado en construir otra relación con el medio ambiente y otra relación social o entre las personas. Cómo la arquitectura puede mejorar esa relación que ahora mismo tiene unos costes medioambientales muy altos, ¿no? Por ponernos un ejemplo, la construcción es la responsable del 36% de las emisiones de CO2 o del 40% de las necesidades energéticas a nivel global. Por lo tanto, hay una dependencia muy grande de nuestro sector y si transformamos nuestro sector podemos apoyar a que esa dependencia sea menor y que esa relación sea mejor. Por el camino he ido construyendo otros proyectos, ¿no? En 2010 montamos una asociación que es Ecómetro, ecómetro.es, donde bueno, pues hacemos una labor de medición y difusión de la ecología en el entorno de la arquitectura. Junto a otros técnicos, pues nos hemos ido formando y generando debate en torno a un montón de aspectos que afectan a la construcción, desde la salud de los edificios, el impacto en términos de CO2 o la pérdida de biodiversidad, todos los aspectos medioambientales que hay relacionados. Entonces, durante prácticamente 15 años he trabajado mucho en vivienda unifamiliar, en proyectos a pequeña escala, con clientes muy concienciados que me encargaban proyectos fundamentalmente de vivienda en un primer término, ¿no? Luego ya empezamos a hacer a afrontar otros sectores como el retail, hacer oficinas, hicimos las oficinas de Greenpeace, las oficinas de Triodos Bank o de Fiare, otro banco ético. Y bueno, nos hemos ido especializando. Y hace ya 3 años, pues decidimos dar un salto y afrontarlo también desde la vivienda colectiva. Entonces montamos una pequeña promotora que es distritonatural.es, donde desarrollamos proyectos de vivienda colectiva basados en dos conceptos. Por un lado, la vivienda colaborativa, cómo generar otro tipo de relaciones en los edificios, lo que hoy se llama cohousing, co-living y todos estos conceptos nuevos que vienen a rescatar valores antiguos, aunque les pongamos nombres nuevos. Y toda la parte medioambiental, ¿no? Cómo hacer un edificio que no gaste prácticamente energía. Y bueno, entonces ahora ya que Alonso diría que tiene tres perfiles o tres gorros y que representan, bueno, pues las tres empresas a las que estoy asociado, una como estudio de arquitectura, que es SAT, otra como consultor en temas de descarbonización y todo lo medioambiental relacionado con la vivienda, que es Ecómetro, y otro ya como promotor de proyectos inmobiliarios de impacto, que llamamos. Tu introducción
me va a servir para desmenuzarla y darle consistencia a la entrevista. La primera pregunta es, sí, es verdad que estamos en una situación en este momento muy particular por el tema del cambio climático más las consecuencias a nivel de precios de los proveedores de energía como consecuencia de la guerra de Rusia con Ucrania. Eh, Hay una normativa que normalmente se tiene en cuenta a la hora de construir, pero que evoluciona hacia la arquitectura sostenible. ¿Quiénes son los que están propiciando el cambio? ¿La administración o los usuarios? Bueno, yo diría que primero los usuarios y luego la administración. Nosotros hemos trabajado mucho con usuarios muy concienciados que han ido por delante de la normativa y hemos hecho muchos proyectos, o diría que la mayoría de los proyectos siempre van por delante de la normativa. Pero de alguna manera empieza a llegar la normativa, ¿no? Ya tenemos una normativa para que nuestros edificios a nivel de diseño sean edificios de energía casi nula, ¿no? Es una directiva europea que se va aplicando en los diferentes países y el Código Técnico de Edificación pues se ha ido adaptando, ¿no? La primera regulación del Código Técnico de Edificación en España es del año 79, que no era el código, la primera regulación energética es del año 79, ¿no? Es la primera norma que te obliga a poner o a tener en cuenta aislamientos, ¿no? Antes de los años 80 no era obligatorio poner aislamientos, por lo tanto vivíamos en un contexto siglo XX de energía barata, donde no era un problema ni la energía, porque había mucha energía, ni el cambio climático estaba del todo interiorizado, ¿no? Entonces, poco a poco la normativa ha ido avanzando y ahora tenemos una normativa bastante exigente en la parte de la eficiencia energética de los edificios. Nosotros nos gusta ir por delante y donde pues bueno, se plantea desde el punto de vista de la normativa, desde una perspectiva operacional o del uso de los edificios para que en el uso de los edificios no gastemos prácticamente energía, nosotros ya llevamos unos años planteando la cuestión de cómo construir edificios y la energía que se implementa en el hecho de construir edificios. Es decir, hay un carbono muy relacionado con el uso del edificio. Si este edificio usa poca energía y si esa energía es renovable, podemos hacer ya de edificios que no tienen emisiones de CO2 en su uso. Pero ahora el siguiente paso, y ahí sí que vamos por delante de la normativa, es que construir los edificios tampoco genere impacto o genere el mínimo impacto en términos de CO2. Obviamente, utilizar cualquier material algo de impacto genera, pero no es lo mismo construir un edificio de madera que construir un edificio de cemento, ¿no? El cemento es el causante del 8, entre el 6 y el 8% de las emisiones globales de CO2, y si construyes con madera, al final los árboles están absorbiendo CO2, tú estás construyendo con CO2 embebido en el proceso de crecimiento de un árbol y si haces una gestión sostenible de los bosques, pues podemos construir con material que sea renovable y que además capture CO2 en su proceso. Entonces, ahí ahora mismo vamos por delante de la normativa y vamos planteando edificios que llamamos CO2 nulo, edificios que no impactan en términos de CO2, porque calculan la huella de carbono en su proceso de construcción, la minimizan con los materiales que utilizan a la hora de construirse y luego incluso generamos programas de compensación, porque algo de emisiones obviamente hay, los podemos bajar un 30, un 40, hasta un 50% las emisiones relacionadas con los materiales, pero siempre hay emisiones, porque aunque tú construyes en madera, hay un camión que te trae la madera de la fábrica a la obra, y hay que acortar las emisiones de CO2 en todas las cadenas de producción, ¿no? Es lo que se llama hoy en día el análisis de ciclo de vida de cualquier producto, ¿no? De la construcción o de cualquier industria. Entonces, bueno, ahí ahora mismo vamos por delante de la normativa, pero ya se está empezando a generar normativa a nivel europeo y nacional, o pensando en cómo hay una hoja de ruta a través de un programa europeo que se llama Building Life, donde bueno, se regulará 2025-2026 el carbono embebido en el proceso de construcción de un edificio, ¿no? Hacía referencia antes al cambio climático y a la crisis energética.
Por ahí está el concepto popular de que si yo hago una vivienda ecosostenible es más cara que una vivienda de la forma de construcción, digamos, tradicional. ¿Eso es así? No, no es así, o por lo menos tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la economía. Siempre miramos la economía desde una perspectiva cortoplacista, ¿no? Nos pasa con la economía y con la política, mientras que la sostenibilidad tiene una mirada largoplacista. Cuando hacemos un edificio tenemos que tener en cuenta el coste de inversión de ese edificio más el coste de mantenimiento de ese edificio. Hoy en día, con los precios que tenemos de la energía, pero ya hace 3 o 4 años cuando lo planteábamos, al final tienes unas amortizaciones. Si tú tienes un coste de inversión un poquito más alto, que puede ser un 3 o un 5%, pero tú tienes una amortización a 5, 6, 7 años, porque vas a pagar mucho menos de factura de la luz, pues al final te sale más barato. Pero a donde tenemos que ir es a mirar el coste económico al final del ciclo de vida. Es decir, o el ciclo financiero, podríamos hablar, a 30 años que nos cuesta una hipoteca. A 30 años yo tendría que sumar el coste de inversión en mi edificio, en mi piso, más el coste de mantenimiento. En los automóviles o en el sector automovilístico ya lo tenemos un poquito interiorizado, pero en el sector de la vivienda no está del todo interiorizado, ¿no? Entonces, si nosotros miramos ese coste final al final de un crédito, al final del ciclo de vida de un edificio, a 50 años o a 70 años, la diferencia es abismal entre un edificio convencional y un edificio muy eficiente y un edificio ecológico. Luego hay otros factores que son más difíciles de cuantificar económicamente, ¿no? La salud que tengo dentro de un edificio donde no hay compuestos orgánicos volátiles o diferentes elementos tóxicos que me van a hacer pues tener una relación más saludable con el edificio, o edificios como los que hacemos que cogen el aire de las ciudades. Sabemos que las ciudades están muy, muy contaminadas. La contaminación es uno de los mayores problemas de salud que tenemos ahora mismo en las ciudades, donde debemos recordar que muere más gente, o ha muerto más gente por problemas de contaminación que por problemas de COVID, ¿no? En temas de contaminación se habla de 9 millones de muertes prematuras y en el COVID han sido unos 7 millones. Y no somos muy conscientes de todo esto, ¿no? Cuando tú tienes un edificio que coge el aire de fuera, lo limpia a través de unos filtros y te, bueno, pues garantiza una mejor calidad del aire dentro del edificio porque se produce una renovación continua a través de sistemas de ventilación mecánica con recuperación de calor que están enfocados sobre todo desde el punto de vista térmico para que no tengas pérdidas térmicas, pero que tienen una doble lectura o funcionamiento que es desde el punto de vista de la salud también, ¿no? Entonces, hay otros aspectos relacionados con estas partes que es más difícil de cuantificar económicamente, ¿no? La factura eléctrica, bueno, podemos hacer los números muy, muy rápido, pero vivir en un edificio más saludable, eh, ¿cuánto me puede afectar a mí en cuanto a las necesidades de ir al médico o enfermedades que pueda tener, ¿no? Sí, es Es- lo que siempre se habla de medir el impacto, ¿no? O de cuantificar el impacto. Mientras me, Exactamente. mientras me estabas contando esto, me estaba haciendo un análisis mental. Yo te estoy haciendo la entrevista desde Málaga, que es la capital de la Costa del Sol, donde hace unos años hemos vivido un boom inmobiliario. Y me rechina por ahí ver construcciones más propias del Cantábrico o del norte de Europa que de una zona mediterránea. ¿No deberíamos mirar un poquito a los orígenes de a cómo se construyeron las casas de nuestros abuelos, que por ahí tenían una tecnología más amigable con el medio ambiente que hacer en la Costa del Sol, por ejemplo, un chalet absolutamente vidriado para tener unas vistas extraordinarias? Efectivamente, pero hay una doble lectura. Por un lado, tenemos que mirar al pasado y aprender lo que históricamente hemos hecho desde la perspectiva de la arquitectura bioclimática. Y esa parte es muy importante, pero hay que combinarla también con hacia dónde va el clima y tener en cuenta este cambio climático y diseñar para el clima que viene, que no es el clima que hemos tenido en los últimos 100 o 200 años.
Por lo tanto, hay ciertos conceptos que van muy relacionados con la arquitectura vernácula local que debemos recuperar y otras cosas que debemos incorporar por lo que viene en cuanto al clima y también por lo que hemos evolucionado a nivel tecnológico en diferentes capacidades constructivas y diferentes. Entonces es una combinación de las dos cosas, de lectura en el pasado y de lectura en lo que va a venir del futuro, más el presente en cómo está funcionando, ¿no? Yo creo que esta es la gran ecuación, que no es fácil, es compleja, pero que debemos tener en cuenta todos los arquitectos o los diseñadores, ¿no? Y por contra, pues tenemos la globalización que ya pues, nos ha llevado a encontrar tipologías de todo tipo en cualquier sitio, ¿no? Y como tú bien decías, pues de repente te encuentras una casa totalmente acristalada al sur o al oeste en un contexto donde tienes un nivel de sol tremendo y lo único que estás produciendo es un recalentamiento continuo de la vivienda. Y hay que recuperar esos aleros, esos porches, esos elementos de protección solar de la arquitectura tradicional y vernácula que hacen que no se caliente. Todo esto lo hemos perdido porque hemos tenido es una cultura de energía muy barata donde nos daba lo mismo. O sea, lo que nos importaba era el gran ventanal mirando y luego, pues bueno, le metíamos el aire acondicionado y ya está. Pero ahora resulta que eso se convierte en 400 o 500 euros al mes y entonces tenemos un problemón, ¿no? Pues bueno, Sí, tenemos que y que volver. si lo hubiésemos pensado desde el inicio del diseño, quizás ese problema estaría solucionado. Quiero volver a tu introducción y reflexionar sobre dos temas. Eh, el proceso constructivo, aunque el fin sea tener una vivienda, un edificio ecosostenible, el proceso constructivo genera muchísimos residuos. Cuando vosotros analizáis el proyecto en su conjunto a la construcción, le, le dais los parámetros como para que esos residuos disminuyan o eso ya es responsabilidad de la empresa constructora. No, es responsabilidad del diseñador. Ese es otro aspecto que tiene un impacto muy grande en la construcción, ¿no? La construcción es responsable del 35% de las emisiones de residuos sólidos de todos los sectores. Por lo tanto, genera un impacto muy grande. Y ahí estamos avanzando mucho en conceptos relacionados con la industrialización y, bueno, y el desarrollo de materiales que puedan disminuir los residuos e incluso utilizar residuos de otras industrias. Por ejemplo, hemos construido eh, edificios donde utilizamos como aislamiento un residuo textil. Los residuos textil derivados de la ropa y diferentes elementos textiles, mantas, pues tienen un porcentaje de reciclaje muy bajo, ¿no? Entre un 5 y un 10%. Pues ahora hay empresas que empiezan a reutilizar este mundo textil y hacer mantas de aislamiento que nosotros utilizamos para sustituir, pues igual otros materiales de aislamiento o derivados del petróleo, como lana o minerales como la lana de roca o los poliestirenos, y utilizamos un elemento de residuos de otra industria. Y luego a través de industrialización, es decir, pensar los procesos de construcción más en fábrica y construir con materiales renovables, por ejemplo la madera, si tú trabajas todos los muros en madera, los trabajas en un taller, los residuos se producen en ese taller, en esa fábrica, pero luego llegas y montas las fachadas o los muros. Los residuos que se producen en esa fábrica, que pueden ser restos de madera, entran en un proceso industrial donde se trituran y se hacen otros tableros de madera, o incluso se podría hacer biomasa, por lo tanto, reduces al mínimo o llegas a eliminar totalmente los residuos de obra, ¿no? La obra tradicional, como la concebíamos antiguamente no, o sea, se hace hoy en día de ladrillo y cemento que genera un montón de cascotes y al final estás haciendo una obra y estás llenando contenedores de desechos en el proceso de construcción con cementos y ladrillos tradicionales, pues se trata de reducir todo el impacto derivado de la cantidad de materiales que utilizamos y que cada vez sean mínimos. Y aún estamos yendo más lejos, o sea, estamos empezando a pensar, y hay algunas iniciativas europeas en este sentido muy interesantes,
a pensar los edificios como los bancos de materiales del futuro. Es decir, estamos en un contexto de agotamiento también de recursos materiales, donde estamos incorporando la economía circular. Y empezamos a entender que los edificios que estamos construyendo ahora igual se desmontan en 70 años y los materiales con los que hemos construido van a pasar a una economía que estará desarrollada en 50, 70 años, una economía circular con empresas que van a ir cogiendo los diferentes materiales, ventanas, muros, incluso estructura de madera, y los van a meter en un proceso de reciclaje para convertirlos en otro material que pueda servir a esta misma industria o a otras industrias, ¿no? Por lo tanto, empieza a haber empresas que contabilizan la cantidad de materiales que van introducidos dentro de un edificio y eso funciona como un banco de materiales para el futuro, ¿no? Y esto no es ciencia ficción, está pasando hoy en día con algunas empresas en Europa. Y otro tema que considero muy importante es la educación. La educación en tres aspectos. La educación del usuario desde temprana edad, donde yo creo que ya las nuevas generaciones vienen concientizadas con un respeto al medio ambiente y valorar que una vivienda está hecha bajo unos determinados parámetros. Luego, la educación o la formación del operario, porque lo hemos dicho durante la entrevista, la forma de construcción habitual, tradicional, ha seguido unos parámetros donde se desperdiciaba mucho material. Y la educación de el financiador. Esto has Ujú. hecho referencia a una entidad bancaria que prioriza sus hipotecas si la vivienda cumple unas determinadas condiciones ecosostenibles. ¿Qué función está haciendo el arquitecto o los colegios de arquitectos o la universidad a la hora de difundir estos conceptos? Bueno, yo creo que son agentes diferentes, ¿no? Desde el punto de vista de los arquitectos y los técnicos en el mundo actual, pues sí que se está haciendo mucha difusión de estos conceptos y cada vez hay más foros en torno a estos aspectos y bueno, pues se va concienciando. Con respecto al usuario, también se va concienciando y bueno, una labor que nosotros introducimos en los edificios es que el edificio tenga también una vocación pedagógica, ¿no? Y a través de conceptos como monitorización, yo estoy viviendo en una casa y estoy monitorizando y sé cómo va el consumo de mi casa. Y también nos ponemos unos objetivos, ¿no? No voy a consumir más de 200 kilovatios hora al mes en mi casa o 150, que son objetivos muy exigentes. Entonces yo a través de una monitorización o mi teléfono móvil puedo saber cómo voy para, bueno, pues ajustar, ser consciente de lo que se gasta, ¿no? El ser consciente pues bueno, te hace una labor pedagógica y, bueno, pues marcas objetivos. Y para eso hay herramientas, como decía, de monitorización, ¿no? Me estoy duchando y soy consciente de si me gasto en la ducha 30 litros o me gasto 80 litros, ¿no? Y en función del discurso en general sobre la problemática de cualquier elemento, y ahora mismo tenemos el tema de la energía bueno, por sus costes, por la guerra de Ucrania, como decías, pero también por un concepto de peak oil y de agotamiento de recursos fósiles, pues empieza a ser un problema que tenemos que trasladar directamente a cada usuario, ¿no? Entonces, tenemos herramientas hoy a través de la arquitectura que podemos incorporar para que los usuarios finales vayan siendo conscientes. Y luego, en último lugar, y me da mucha pena, pero siempre lo comento, es la universidad. La universidad viene muy por detrás de las necesidades sociales, ¿no? Por la experiencia que yo tengo con la universidad, pues todavía no está bueno, en temas de resolver las necesidades de la sociedad actuales, ¿no? Yo estudié toda la carrera y a mí no me enseñaron, esto eran los años 90, nada relacionado con los aspectos medioambientales y sociales, ¿no? Aprendí muchísimas cosas relacionadas con la arquitectura desde el punto de vista creativo, humanista y muchos aspectos muy positivos que tiene esta formación, pero los aspectos relacionados con la parte social y la parte medioambiental, en mi caso no existieron. Ahora sí que se empiezan a introducir programas específicos, más en los posgrados y en los máster que en las propias
carreras. Desde mi punto de vista, tendría que ser una parte esencial para diseñar y proyectar desde ahí, no diseñar desde un lugar clásico, convencional, más relacionado con la estética y la composición, otros conceptos, y luego aplicarle capas de sostenibilidad en función de, sino que echo de menos que la universidad se enfoque los proyectos desde los retos de los ODS, por ejemplo. Vamos a hacer proyectos de arquitectura para resolver los ODS. Eso tendría que ser una de las claves que se introduzcan dentro de la universidad ya, ¿no? Entonces, la veo un poco retrasada en estos aspectos. Por suerte nos escuchan mucho de Latinoamérica, tenemos prácticamente más de la mitad de la audiencia de países desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de Argentina. Eh, ¿Tienes referencia de cómo están los países latinoamericanos con respecto a lo que estamos hablando? ¿En qué nivel de concientización tienen los arquitectos o las empresas constructoras latinoamericanos con respecto al medio ambiente? No tengo muchas referencias, pero vamos, algo sí, y sí que, pues, bueno, pues veo que van bastante avanzados y se están implementando bastantes aspectos. Aparte de la perspectiva puramente relacionada con la arquitectura, con el diseño, nosotros somos una B Corp. No sé si conocéis supongo lo que es el concepto de empresa B Corp, que es una empresa que incorpora todos estos valores sociales y medioambientales dentro de la empresa. Pues esto sí que está muy introducido en Latinoamérica e incluso diría que van por delante nuestro en cuanto a estos conceptos y empresas pioneras como Patagonia, otras bueno, que están implementando todos estos aspectos de una manera asombrosa, ¿no? Desde el punto de vista de la arquitectura también se empiezan a ver, nosotros participamos de un concurso internacional que se ha lanzado desde Latinoamérica, que son los premios verdes latinoamericanos. Nos dieron el premio internacional hace un par de años y bueno, pude coincidir con un montón de iniciativas de todos los sectores, no solo de arquitectura, maravillosas, ¿no? Un montón de acciones que se estaban haciendo y solo el hecho de fomentar estos premios y empujar en esta dirección creo que es clave, ¿no? Entonces yo creo que sí, en Latinoamérica se están haciendo muchas cosas, se está moviendo muy rápido y muy bien, ¿no? Fantástico. Y por último, porque no me quiero quedar sin tiempo antes de hacerte esta pregunta, tú has hecho una pequeña referencia a la importancia de la tecnología en el uso, pero en la disminución de la huella de carbono, ¿qué importancia tiene desde el diseño? Desde que el cliente puede ver un diseño en 3D, incluso ya hay tecnología inmersiva donde puede casi ver terminada la vivienda desde el punto de vista virtual, para que tenga una satisfacción plena de lo que en su mente tenía como deseo a la realización. ¿Qué importancia tiene esto a la hora de disminuir el tema del proceso de diseño o la huella de carbono, que implica tantas reuniones, ida y vueltas, hasta que se Mm. llega al diseño adecuado? Bueno, igual que la tecnología nos permite meternos prácticamente dentro de una casa para ver cómo es, también nos permite hacer una simulación energética y hacer una previsión energética de cómo va a funcionar esa vivienda en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ahí a nivel de tecnología hemos avanzado muchísimo, tenemos capacidad de saber antes pues el impacto medioambiental en el proceso de construcción del edificio, saber o estimar cuál va a ser el impacto de CO2 y luego estimar cuál va a ser el funcionamiento o cómo va a ser el funcionamiento energético en un edificio, ¿no? Entonces, toda esa simulación es clave para que tengamos la mayor cantidad de datos reales y podamos hacer nuestros diferentes escenarios económicos, ¿no? Entonces, bueno, ahí hemos avanzado mucho y cada vez hay más programas de cálculo en este sentido y más simulaciones que nos permitan tener una visión real de estos aspectos. Eh,
Los temas son apasionantes, en lo personal me apasiona y estaríamos hablando toda la tarde, pero el tiempo es escaso. Ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer conocer lo que hacéis desde... Tú le llamas tres sombreros, yo diría tres patas de tu proyecto de arquitectura sostenible, ¿no? Porque creo que son complementarios. Dile a la gente, seguramente han surgido muchas dudas, muchas preguntas, que quieren conocer un poco mejor cómo lo hacéis y qué es lo que hacéis. ¿Cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cuáles son vuestras coordenadas digitales? Bueno, como decía al principio, si quieren temas de arquitectura en satt.es, sat.es es el estudio de arquitectura, temas de consultoría en descarbonización, ecómetro.es, consultoría para certificaciones medioambientales, un LEED, un BREEAM, Passive House o descarbonización específica, una consultoría general. Y luego, para promover proyectos de covivienda ecológica, a través de distritonatural.es. Fantástico. Iñaki, ha sido un placer conocerte, aunque sea de forma virtual, hablar contigo de estos temas, que lo hablas con tanta pasión, evidentemente te gusta mucho. Y quiero dejar la puerta abierta para repetir este café virtual en el futuro, porque seguramente incorporarás tecnología o incorporarás proyectos que nuestra audiencia creo que tiene que conocer. Encantado, pues será un placer. Muchas gracias por haberme invitado y nada, cuando queráis volvemos a buscar otro hueco y nos metemos dentro de algún proyecto concreto, algún tema, profundizamos en algún tema que os interese y yo por mi parte, en la medida que pueda aportar algo, estaré encantado. Fantástico. Yo creo que esto ha sido una pequeña introducción porque cualquiera de los temas que hemos tratado da para un episodio solo, así que creo que dejamos esa puerta abierta. Muchísimas gracias y hasta un próximo episodio. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego. Espero que los contenidos de este episodio hayan sido de tu interés. Te damos las gracias por habernos escuchado. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales y que nos des la máxima valoración en la plataforma de podcasting que nos hayas escuchado. Te esperamos en el próximo episodio de Empresa y Social y también te animamos a que nos digas qué tipo de empresa te gustaría conocer o qué tipo de temática te gustaría que tratemos en este podcast. Hasta el próximo episodio.